Pues nada, muy buenos días a todos en esta última rueda de prensa de julio de 2023 y querría empezar la rueda de prensa pues con unas palabras a todos esos decenas, cientos de miles de jóvenes españoles que ahora mismo están en coches, en autocares, en autobuses yendo hacia Lisboa y que representan pues una parte de la juventud española que cree en el futuro, que cree en las cosas importantes y que quiere construir una España, una Europa y un mundo con toda seguridad muchísimo mejor, que tengan cuidado de la carretera, que se cuiden mucho también a todos los transportistas, a todos los conductores de esos autocares y autobuses, que se cuiden mucho durante el viaje. 3 cuestiones, como siempre. La primera de todas, pues poner de manifiesto que Vox demuestra nuevamente que somos un voto seguro. Trabajamos cada día para hacer valer todos y cada uno de los votos de aquellos españoles, de las personas que dieron a Vox, depositaron en Vox su confianza en las pasadas elecciones. Y se vuelve a demostrar a lo largo de esta semana que Vox es necesario para construir y lograr mayorías útiles en Valencia, en Extremadura o en Baleares, por ejemplo. Solo para citar algunas de las cuestiones que se han producido esta última semana. En Baleares, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, de abuelos a nietos y entre cónyuges. La reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de una vivienda para jóvenes y para personas con discapacidad. La garantía de la elección del español para ser educados en Baleares. Hay que tener en cuenta que actualmente el 100% de los colegios públicos de las Islas Baleares no permiten estudiar en español, sino que obligan a estudiar en catalán. Pues, por supuesto, ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Baleares garantizará que se acaba con la erradicación del español en la escuela en Baleares. Y, por último, por poner estos ejemplos, la aprobación de la modificación del Reglamento de Normalización Lingüística o de Usos Lingüísticos en el Ayuntamiento de Palma para garantizar una cosa tan de sentido común como es que el Ayuntamiento de Palma se dirija a los vecinos de Palma en español. Porque durante 37 años el Ayuntamiento de Palma solo se ha dirigido en catalán a sus vecinos. Pero también en Valencia. También en Valencia se ha aprobado la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y descendientes en el 99% e incluso el 50% cuando heredan entre sí tíos y hermanos si no hay hijos, o el 25% en el caso de que haya hijos. Creo que una apuesta por la libertad, una apuesta por eliminar un impuesto que se acredita como un impuesto en contra del patrimonio familiar y en contra del ahorro de las familias en un tiempo tan difícil para las familias como el que estamos viviendo. Y podríamos seguir en Castilla y León con la aprobación de los presupuestos del año 2023 que recogen por primera vez en la historia una partida de 500.000 euros para proteger y para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar. O el incremento de un 20% de la rebaja fiscal para las familias numerosas en Castilla y León. O poner también el ejemplo de la congelación de sueldos de los miembros del Consejo de Gobierno, reducción del gasto público, apoyo de la natalidad y apoyo a las familias. Y lo mismo en Extremadura, con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que, Dios mediante, empezará a aplicar ese plan de apoyo al mundo rural, un plan de regadío y reforzar la protección de la caza, de la tauromaquia y de todas las actividades vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Yo creo que eso, que los que han votado a Vox tienen la absoluta convicción de que su voto es seguro, de que su voto se manifiesta, se refleja en políticas en favor de las clases medias, de las clases populares, de las familias, de los sectores más desfavorecidos. La segunda cuestión que me gustaría tratar es, pues una de las cuestiones fundamentales de la pasada campaña de las elecciones generales, y es que hay que desmontar la falacia del voto útil, la falacia de esa maquinaria mediática que, no contenta con la demonización de Vox, de sus candidatos, de sus ideas y de sus propuestas, pues ha dedicado miles, cientos de miles de euros a hacer responsable a Vox de las expectativas no cumplidas de la calle Génova. Tanto Feijóo como tus líderes se pasaron la última semana de campaña hablando de que rozaban la mayoría absoluta, alentados por sus propias encuestas manipuladas que acabaron por creerse ellos mismos. Vox no tiene ninguna culpa de que los líderes del PP
fueran irresponsables en sus mensajes de campaña y se repartieran vicepresidencias y ministerios a lo largo de los 15 días de campaña electoral. Estoy convencido que la sensación que tuvieron una gran parte, una gran mayoría de españoles ese domingo por la tarde es: ¿quién nos ha engañado? ¿Por qué nos han engañado? ¿Por qué dijeron que estaban rozando la mayoría absoluta y que estaba garantizada el acabar con el sanchismo? En estas elecciones el Partido Popular se ha equivocado de enemigo y se ha equivocado de aliados. El Partido Popular participó en la campaña de demonización de Vox y su gran proyecto para esta legislatura ha sido derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Algo sorprendente para sus propios votantes, como se vio en el mismo debate cara a cara y el ofrecimiento de un pacto escrito al Partido Socialista. Y el PP se ha equivocado igualmente, apelando otra vez más, 45 años de apelación al voto útil. Quiero repetirlo una vez más: el voto útil no funciona. El voto útil del Partido Popular ha perjudicado gravemente la alternativa a Sánchez. Debemos acabar con esa falacia del voto útil. Yo creo que hay que volver a explicarlo. ¿Cómo se calculan los votos? Se suma el total de votos en una provincia, se divide por el número de escaños que se reparten en cada provincia, y eso da lugar a un determinado número que vale cada escaño. Y luego se reparte entre los partidos en función de sus votos. Luego sucede, como ha sucedido en estas elecciones, que acumular el voto en determinados partidos no garantiza en modo alguno los escaños. Al contrario. Al contrario. En muchas provincias Vox se ha quedado muy cerca de conseguir un escaño que además se ha disputado con la izquierda o con el separatismo. Ejemplos. En Albacete Vox se ha quedado a solo 1.200 votos, pero sin embargo al Partido Popular le han sobrado 12.000 votos que no han servido para sumar ningún escaño. En Sevilla Vox se queda a 7.000 votos del segundo escaño y al Partido Popular le han sobrado 55.000 votos que se han tirado a la basura. En Tarragona a Vox le han faltado 2.500 votos para arrebatar un escaño a Junts, ese partido que ahora se rifan todos, el de los golpistas, el de los fugados, el del golpe de Estado. Mientras que al Partido Popular le han sobrado 9.500 votos. Todos esos escaños se podrían haber arrebatado a la izquierda o al separatismo, haciendo que hubiese una alternativa real al gobierno de Sánchez y obtener así esos 176 escaños necesarios para la mayoría alternativa. Esperamos que el Partido Popular no vuelva a secuestrar con falsas expectativas el voto de los españoles y que trate de convencerles con ideas, con propuestas, con programa y no con engaños. Las consecuencias de ese engaño han sido nefastas para el futuro de España. Y lo cierto, que una semana después de las elecciones hay que hacer hincapié en esto, porque al parecer algunos líderes del Partido Popular siguen en el sostenella y no en Mendaya, como hemos visto en declaraciones a lo largo de esta misma semana. Creo que hay que poner sentido común, hay que poner verdad en las cosas, hay que explicarlo con toda la tranquilidad y la naturalidad, a pesar de la difícil situación en la que estamos abocados los españoles, para no volver a cometer los mismos errores. Y que desde las cabeceras, desde las editoriales, los artículos de opinión, los tertulianos, no se apoyen teorías que evidentemente han demostrado su fracaso. Y por tercera cuestión, y yo creo que muchos españoles vieron el debate en el que se prohibió a Santiago Abascal, ese debate cara a cara de Sánchez y de Feijóo, en el que el señor Sánchez, que mintió, como es práctica habitual suya, dijo que los números de la inmigración ilegal en España estaban mejor que nunca. Más de 15.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en lo que va de año, y lo pone de manifiesto no Vox, sino los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que reflejan una tendencia al alza de las entradas ilegales en nuestro territorio, y muy especialmente a lo largo de el mes de julio. Las fronteras abiertas, las políticas de efecto de llamada perpetradas por el gobierno socialista en continuidad de políticas anteriores, la oleada masiva de inmigrantes ilegales provoca un incremento de la inseguridad en nuestras calles y, por supuesto, dinamita el vínculo social de los pueblos y de las personas.
Pero es verdad que el señor Sánchez, pues evidentemente dice que no hay inmigrantes ilegales porque en Moncloa no hay inmigrantes ilegales, porque en los barrios protegidos, en las urbanizaciones protegidas no hay inmigrantes ilegales, pero sí lo están sufriendo los pueblos y los barrios más humildes. En los últimos 60 días se ha producido un incremento medio de las entradas ilegales a España del 90% respecto del año pasado. 90%. Es decir, casi el doble. Según el Ministerio de Interior, en lo que va de año, han llegado por vía marítima a la península y Baleares un 47% más de inmigrantes ilegales y un 21% más de embarcaciones. Esta es la realidad. En Vox lo tenemos claro, cualquier persona que quiera venir a España a buscar oportunidades y a trabajar tiene que hacerlo cumpliendo la ley. Y el que no lo haga tiene que ser expulsado del territorio nacional. Pero como pasa aquí y como pasa en cualquier lugar del mundo. Y el que pretenda otra cosa, pues está haciendo algo que no es bueno para España. Ni bueno para las personas que acceden. Ni bueno para los inmigrantes que han entrado y están residiendo y trabajando con nosotros legalmente. A España solo se entra de forma legal, ordenada y con voluntad de integrarse y adaptarse a nuestra nación. Es por ello necesario toda una serie de medidas que vamos a insistir. No solo la expulsión de los que hayan entrado ilegalmente en el territorio nacional, sino acabar con las ayudas, con los miles de millones de euros que se destinan a ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y a apoyar con subvenciones a las ONGs, asociaciones o entidades de cualquier tipo que promueven este efecto llamada. Exigiremos, por supuesto, que las ayudas sociales se vinculen, es de sentido común, a la residencia legal y no al mero empadronamiento. Y, por supuesto, endurecer las penas contra las mafias. Las mafias han tenido detenidos el cauce de entrada ilegal en España de enero a mayo y han destinado todos sus esfuerzos a la entrada ilegal por Italia. Y ahora llega junio y julio y se activan las mafias en las entradas ilegales a España. Esta es la realidad. Y el que no quiera verlo, pues vive fuera de la realidad. Y el que lo oculte está haciendo trampas y no está explicando las cosas a los españoles. Yo creo que es una cuestión muy relevante, decisiva para la propia organización social y que tenemos que seguir denunciando. Y creo que los medios tenéis una extraordinaria responsabilidad en explicar esta realidad. Muchísimas gracias y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. ¿Cómo van las negociaciones en Murcia y Aragón? ¿Están paralizadas para la formación de gobierno? Hay, no sé, están hablando de forma más discreta. ¿Qué es lo que cómo está allí la situación? Pues miren, nosotros no nos hemos movido de la posición en la que estábamos y es esa mano tendida y esa disposición a reunirnos con el Partido Popular para conformar gobiernos útiles y gobiernos seguros, como he explicado a lo largo de la rueda de prensa, que puedan empezar a tomar medidas ya de forma inmediata para reducir la carga fiscal, para mejorar la vida de las familias y ayudar a su prosperidad, medidas en favor de la natalidad o la protección de los derechos de los españoles. Sin embargo, no descubro yo nada. Todos los medios, más o menos, han ido explicando que hay desconcierto en Génova durante esta semana. Y yo creo que ese desconcierto es no saber responder a lo que ha sucedido, quizá porque se habían creído las encuestas, habían alimentado esas falsas expectativas, pues están en ese desconcierto y eso se está trasladando a la agilidad en la posibilidad de conformar los acuerdos. Nosotros esperamos que el Partido Popular pues ese desconcierto lo convierta en tranquilidad, en sosiego y sobre todo que deje de utilizar, en este caso, a murcianos y aragoneses como moneda de cambio para otras cosas y para otros pactos y para otras cuestiones. Murcia y Aragón merecen, por supuesto, gobiernos regionales que cambien las políticas públicas, que respeten el voto de los españoles que votaron a Vox en las elecciones municipales y regionales y que pusieron de manifiesto su voluntad, su deseo de un cambio en las políticas regionales. Muy buenos días. Quería saber qué le parecía y qué escenario se plantea con el cruce de cartas que ha habido entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente Pedro Sánchez. Y cómo ve
pues que directamente debe derogar el sanchismo, se vea que esto puede ser un pacto con él. Gracias. Pues mire usted, no se puede derogar el sanchismo ofreciéndole un pacto a Pedro Sánchez. No se puede cambiar y generar una alternativa política ofreciéndole un pacto al Partido Socialista. Y esto es lo que ha sucedido. A lo largo de la campaña he dicho, nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Hablaré con el Partido Socialista sin Sánchez. Y lo primero que hace es escribirle una carta a Pedro Sánchez pidiéndole, por supuesto, un gran acuerdo. Yo creo que es un gravísimo error y el señor Sánchez pues, se ha comportado como es él, como un sociópata arrogante y además en la absoluta convicción que tiene Sánchez de poder coser las alianzas con la peor anti-España. Hola, buenos días. Quería saber, ¿cree que la estrategia de ignorar a Vox del presidente andaluz es la adecuada a juzgar por los resultados del 23J? Bueno, lo de la estrategia de ignorar a Vox lo dice usted. Yo he visto algo más que ignorancia respecto de Vox. He visto al señor Moreno Bonilla diciendo que Vox causa más miedo que Bildu o RC. Causamos nosotros más miedo que los herederos políticos de los asesinos, extorsionadores, los de los secuestros, los de las amenazas, los del exilio de 300.000 vascos a otros lugares de España porque no podían vivir en libertad. Causamos nosotros más miedo que los que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre. Yo creo que eso es muchísimo más que ignorancia. Yo creo que es un error, son afirmaciones gravísimas que han merecido la debida respuesta por parte de Manolo Gavira, nuestro portavoz en Andalucía, y que sobre todo acreditan, pues permítame la expresión, una cierta falta de virtudes humanas, porque lo primero que habría que hacer es, el señor Moreno Bonilla, es agradecer que es presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos de Vox y que gracias a los votos de Vox en diciembre de 2018 se pudo acabar con el socialismo en Andalucía. Y eso es lo primero que debería tener él, pues esa humildad de reconocer la realidad y sobre todo de darse cuenta, repito, quién es su aliado o enemigo. Viendo ayer sus declaraciones en un periódico nacional, parece que sus aliados son RC y Junts y que el enemigo es Vox. Yo creo que se ha equivocado, se sigue equivocando. Hola, buenos días. Joaquín Vera, de La Vanguardia. Le quería pedir que me hiciese, si durante esta semana han hecho un estudio más a fondo de los resultados en Cataluña, si me puede hacer una valoración de los resultados, si explican el triunfo del PSC el pasado domingo allí, si consideran que el discurso que mantuvisteis durante la campaña de podemos volver a vivir momentos más difíciles que el 17A, del año 2017, han contribuido a que ese voto vaya para el PSC. Y luego le quería preguntar por los datos de inmigración que ha dado por parte del Ministerio de Interior. Lo que dice el balance de Interior, lo que llevamos de año es que la ruta canaria, que es una de las más mortíferas del mundo, ha descendido un 20%. Quería saber a qué dato exactamente se refiere y cuál es la solución, digamos, la receta que propone Vox en tema de esta ruta canaria. Gracias. Venga. Bueno, los resultados de Vox en Cataluña, las elecciones generales, fueron extraordinarios. Se siguió creciendo y, como he explicado antes, si no se hubieran desperdiciado unos cuantos miles de votos en Tarragona por esa invocación a las falsas expectativas del voto útil, Vox tendría un diputado en Tarragona que se le hubiese quitado al partido de Puigdemont, el partido del fugado golpista. Con lo cual, dicho esto, Cataluña, como usted sabe, que es catalán, yo también, es una sociedad con unas complejidades internas tremendas. Y ha habido una acumulación de voto al Partido Socialista, en mi opinión, claramente como consecuencia del proceso de demonización de Vox. El proceso en el que han contribuido, pues, por supuesto, los medios de comunicación y, por desgracia, el Partido
popular con afirmaciones como que nosotros no somos un socio fiable. Bueno, no somos un socio fiable, pero sí lo somos para los vecinos de Baleares, para los de Valencia, o para los vecinos de Murcia, o para los vecinos de Extremadura. Claro que somos un socio fiable, por supuesto, tomamos buenas decisiones, tomamos buenas medidas en favor de las clases medias y populares. La sociedad catalana es, repito, muy compleja y ha habido una acumulación de votos en el Partido Socialista, un voto de Esquerra Republicana, fundamentalmente. Por tanto, Esquerra es la que tendrá que plantearse, en su caso, si sus estrategias están o no funcionando. Por desgracia, además, en Cataluña se produce algo que a nivel nacional también se produce, pero no es tan agresivo, y es la ruptura total entre las clases dirigentes de los partidos y los votantes. Algo que no se produce en un partido, que es Vox, donde el votante de Vox tiene las mismas convicciones que Ignacio Ejeda. Pero, sin embargo, en el Partido Socialista no es así. En el Partido Socialista hay miles de socialistas que además votan unas cosas en las elecciones generales, luego en las elecciones municipales votan a otra cosa, en las elecciones regionales otras, mientras que las élites del Partido Socialista son igual de separatistas que las élites de RC o las élites de Junts. Y eso es algo que, bueno, pues se viene produciendo en Cataluña desde hace décadas, y nuestro trabajo precisamente es seguir trabajando en todos los pueblos, en todos los barrios de las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona fundamentalmente, pero de las restantes 3 capitales de provincia, para exponer con claridad, cara a cara, lo que nosotros pensamos. En cuanto a las afirmaciones al respecto yo creo que hay que aclararlo. Nosotros simplemente constatamos un hecho. ¿Hay violencia en Cataluña? Pues por desgracia sí. Y durante esta legislatura el señor Sánchez ha vendido lo contrario. Pero hay violencia. Hay una violencia institucional. Para empezar, una mesa que supone una mesa de traición a España entre el gobierno del señor Sánchez y los partidos separatistas. Existe violencia sobre los niños en los colegios. Hay una violencia educativa. La violencia de no poder expresarse, de no poder estudiar en la lengua de tus padres o de tus abuelos, la lengua de elección. Hay una violencia en los medios de comunicación con la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que no respeta la pluralidad. Entonces, cuando no se respeta la pluralidad y estás obligado a la pluralidad, ¿hay violencia? Pues si es que la Junta Electoral Central lo resuelve, por desgracia, un día después de que se celebren las elecciones, el comportamiento ilícito, ilegítimo, de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que pagamos todos los catalanes, y yo diría que todos los españoles, en realidad. Claro que hay una violencia. Y hay violencia en los actos de Vox, y hay violencia contra nuestros candidatos, y hay violencia contra los líderes del partido, y hay violencia contra las sedes. El mismo día de las elecciones apareció apedreada la sede de Vox en Tarragona. Otra cosa es que el poder brutal de los medios de comunicación pues permite cambiar el relato, y ese es nuestro esfuerzo y pues la parte casi heroica y hercúlea de todos los afiliados simpatizantes de Vox, explicar la realidad. Entonces, esta es la realidad de Cataluña. Entonces, si hubiese un gobierno que quisiese garantizar el derecho de los niños en Cataluña a ser educados en español, ¿cuál sería la reacción de las élites separatistas? La puedo hacer yo esa pregunta a usted como catalán. ¿Cuál sería la reacción de las élites separatistas? Dirían, nos parece razonable. Es el derecho fundamental de los niños y de los padres. ¿O habría un riesgo de que se quemasen contenedores y se rompiesen los escaparates del Paseo de Gracia en Barcelona? Porque es lo que ha hecho el separatismo en los últimos 40 años. Como un niño malcriado, cuando no le dan la razón, rompe cosas. En cuanto al tema de la inmigración, los datos que le he dado yo son los datos, por un lado, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y por otro, los datos del Ministerio de Interior, y me he señalado especialmente Baleares, que es una ruta muchísimo más difícil, desde Argelia hasta Baleares, y de Melilla. ¿Soluciones para la ruta de Canarias? Pues hay que sentarse con el gobierno de Marruecos y con el gobierno de Mauritania. Y hay que monitorizar esos barcos, porque llegan, esos cayucos llegan, o como se ha denunciado ya y se ha acreditado en redes sociales, son trasladados hasta determinados puntos donde aparecen las grandes barcazas o aparece incluso la Sociedad de Salvamento Marítimo.
las normas internacionales obligan a que los barcos que se encuentren a la deriva, llevarlos al puerto seguro más cercano. ¿Y Marruecos no es un país seguro? Es un país al que le damos miles de millones para que haga su plan nacional de regadío y para que plante olivos. Porque si hay una situación de inseguridad en el mar, pues efectivamente las barcazas españolas de salvamento marítimo las llevan al puerto más seguro, que es Marruecos. Igual que en las otras vías tienen que llevarse, y lo está haciendo, impactando Giorgia Meloni en Italia, a los puertos más seguros de Túnez. ¿Por qué tienen que hacer un camino a lo largo del Mediterráneo o del Océano Atlántico de miles de millas náuticas hasta puertos españoles? ¿Pero Marruecos es un país seguro, sí o no? Pues hay que pactar, pero necesitamos un gobierno que tenga convicciones, un gobierno fuerte, un gobierno que cede a la primera de cambio y que cambia la política internacional en el Sáhara de un día para otro, como hemos denunciado en la campaña. Es que son las cuestiones importantes, pero de esto en la campaña no hemos podido hablar, ¿eh? No nos han dejado. No se ha oído la voz de Vox. No hemos podido explicar todo esto. Y para eso necesitamos un gobierno fuerte en Bruselas. Ahora estamos con la presidencia de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea. La voz de España defendiendo las fronteras seguras es lo que necesitamos, un gobierno que defienda fronteras seguras. Estamos negociando el Pacto de Asilo e Inmigración. Van a aprobar 5 directivas y reglamentos que afectan a estas cuestiones. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno de España? ¿La de Sánchez? ¿O la de Puigdemont? Puigdemont es un caso paradigmático en la historia de la ciencia política. Se estudiará dentro de 50 años. Un fugado de la justicia por dar un golpe de Estado es ahora rifado por los 2 grandes partidos a ver quién le convence. De eso estamos hablando. Más preguntas. Hola, buenas. Esta mañana Pedro Sánchez ha comparecido en un vídeo a través de redes sociales y dice que confía que será investido con el voto de los grupos que no le apoyaron la anterior legislatura. No sé si ustedes ya lo dan por hecho y descartan que vaya a haber una repetición electoral. Gracias. Pues mire, así como en otras cuestiones le he contestado con toda rotundidad, no sé lo que va a suceder. Nosotros pues, estamos preparados para todas las contingencias. Ahora, Sánchez tiene la capacidad de ceder en todo y de vender a todos. Por lo cual, hombre, tiene una cierta ventaja competitiva en las negociaciones, porque como no tiene ni una sola convicción, puede ceder absolutamente en todo. No estamos en esas negociaciones, por supuesto no nos sentaríamos jamás en la mesa ni con Junts, ni con Bildu, ni con RC. Los responsables de un golpe de Estado, los responsables de la vulneración masiva de derechos de los españoles, los que quieren romper España. Y por tanto, pues no estamos en esas negociaciones, los 2 líderes pues sabrán cómo... Pero la posición de Vox es muy clara, la dejamos ya puesta la semana pasada con nuestro presidente Santiago Abascal. Nosotros no vamos a ser un obstáculo para un gobierno que evite un gobierno de destrucción nacional. Y la destrucción de la nación, todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias.